Vamos con política, fascinante, como siempre. Hay una guerra en Irán, como suele haber guerras en el mundo. Trump, cuando llegó al poder en su primer mandato, hace 9 o 10 años, dijo que iba a terminar todas las guerras que pudiera y no empezar ninguna. Y él se ha ganado esa cierta reputación, pero es un poco engañosa. Sí que ha empezado invasiones y intervenciones, y sobre todo en este segundo mandato, con el paréntesis de Biden, está que lo tira, como se suele decir. Pues primero ha habido una guerra en Gaza y luego esta de Irán, que está muy relacionada. Pues toda la idea es destruir el programa nuclear iraní. Y luego tenemos lo de Ucrania, que dijo, bueno, esto lo voy a terminar yo en semanas. Y no lo ha terminado en semanas ni en años. Es una guerra de la que yo hablé bastante, la de Ucrania y Rusia. Y no termina porque a nadie le interesa. A los soldados que están en el campo de batalla les interesaría, pero claro, son peones como han sido todos los soldados de la historia desde Sumeria. A Ucrania le da igual, o a Zelensky le da igual, él está cómodo ahí. Mientras les sigan mandando armas y fondos, como si dura 20 años. Europa, por un falso orgullo o por un orgullo malentendido, tampoco quiere que termine, porque sería rendirse ante Putin, cuando lo único que está en juego es la titularidad territorial de ciertas provincias, pues lo que llaman el Donbass, que si son de Ucrania o si son de Rusia, eso es todo lo que está en juego en esta guerra. Algunos dirán que a nivel simbólico no, que es más importante detener a Rusia, que no se crean que pueden invadir cualquier país, pero esto siempre ha sido el apretarle las tuercas a Rusia, a ver hasta dónde aguantan, pero claro, Putin ha dicho, no, perdonad, pero no. Y la prueba del algodón de que Europa y Estados Unidos son hipócritas es que ellos jamás aceptarían la situación inversa. Jamás aceptarían un potencial enemigo en la frontera. Ellos nunca querrían tener tropas potencialmente invasoras pues al otro lado de la frontera de Alemania, por decir algo. O Estados Unidos en México, ni las quiso tener en Cuba en su momento, en fin. Pero dicen que Rusia sí, se tiene que aceptar que una frontera casi indefendible, enorme y llana, como es la que tiene con Ucrania, esté controlada por la OTAN. Claro, pues Putin dijo una mierda. Y por eso a él tampoco le interesa terminar, porque sabe que cada año que pasa se consolida un poquito más la posición de Rusia, aunque es una guerra súper horrible, lenta, con bastantes bajas. Pero él, como sabe que militarmente no va a perder, a no ser que le tiren una bomba atómica, pues tampoco le interesa. Y Trump pues ha sido incapaz de terminar eso, porque la única forma sería que Ucrania capitulara y todo el mundo se enfadaría con él. Y como ya no quiere que nadie se enfade con él, pues nada, no hay armisticio. En fin. Y luego lo de Irán, pues como decía, todo el objetivo es destruir el programa nuclear de ellos. ¿Por qué? Porque es una teocracia islámica que odia mucho a Israel y no quieren que tenga armamento nuclear. Pero, sinceramente, dudo mucho que jamás tiraran un pepino a Israel, por mucho que los odien. Lo que pasa es que los gringos
quieren decir, dicen, no, es que no queremos ni que tengan la posibilidad. Bueno, pues la han liado muy gorda para impedir esa posibilidad. Bueno, realmente esto de la disuasión nuclear funciona súper bien. Yo creo que va a ser muy raro que alguien lance un ataque nuclear en mucho tiempo. Hablo de los próximos 200 años, por decir. Además no les hace falta, están ocupados con otros juguetes que tienen nuevos. Los drones, los misiles hipersónicos, o sea, eso destruye un montón, como los misiles de los sketches de la Trinca. Eso destruye un montón, sin ser una bomba nuclear que tiene un tabú asociado terrible. Es cierto que el potencial destructivo de las bombas atómicas se exagera mucho. No destruirían toda la vida en la Tierra, ni de coña, ni la convertirían en un cementerio nuclear, ni habría un invierno nuclear. Todo eso es pseudociencia. Hay un canal muy bueno de un ingeniero nuclear en YouTube que lo explica todo esto súper bien, todos estos posibles escenarios. A ver, no dice que una guerra nuclear sea buena, sería absolutamente catastrófica. Pero hay una diferencia entre una guerra catastrófica con millones de muertos y radiación y muchos cortes de las cadenas de suministro, un retroceso de civilización y el escenario que se suele pintar de que va a morir toda la humanidad. No, o sea, no es igual que mueran 200 millones a que mueran 8.000 millones. Ni se va a quedar la superficie de la Tierra invivible, eso no funciona así. Lo que crean las bombas atómicas es una nube de polvo radiactivo, que eso no avanza radialmente. Eso, donde llegue el polvo, llega la radioactividad. Eso lo mueve el viento, literalmente, y se dispersa en días. Queda una radiación residual, pero si tú tiras un pepino atómico en Barcelona, que no estaría mal, eso no se queda radioactivo. Eso en un mes, esa radiación ya no está ahí, porque ya no hay una fuente que genere la radioactividad. Anyway, Irán y vendrán. No quieren que tengan bombas atómicas, está bien. Bueno, pues han empezado una guerra que lleva ya 2 meses o 3, con el estrecho de Hormuz bloqueado, que vaya por Dios. Hay muchos estrechos en el mundo que si los bloqueas nos vamos a tomar por saco. El canal de Suez, el de Panamá y ahora este. Hay muchos puntos neurálgicos en el mundo. Por el de Panamá pasa comercio chino y por el de Suez probablemente también. Y por el de Hormuz pasa petróleo. Y fíjate tú que en esta época donde supuestamente ya no dependemos de los combustibles fósiles, resulta que sí. Necesitamos petróleo, pero más que nunca. Y si se para ese comercio, pues nos vamos a la porra, que bueno, es lo que ha estado pasando. Y el bueno de Trump, pues intenta reabrir el estrecho y firmar un tratado, pero la guerra no ha salido como él pensaba. Y no quiere mandar tropas de tierra porque eso, ¿qué significa? Muertos. Eso significa perder popularidad, gran escándalo y perder un montón de votos en las elecciones de mitad de mandato que tiene ahora, lo que llaman los midterms en Estados Unidos. Claro, pues nadie quiere perder influencia y poder. Este segundo mandato de Trump está siendo muy movido, muy ajetreado, decepcionante en varios aspectos, porque él los primeros 4 años fue muy rompedor, fue
fue muy fresco en el aspecto de que puso al descubierto la mala praxis de los medios de comunicación. Él puso de moda ese término de las fake news, de las noticias falsas, y es cierto que los grandes medios de comunicación se han convertido en altavoces de las grandes empresas que son sus propietarios, fondos de inversión sobre todo, BlackRock y similares. Hay otros. El Washington Post es de Jeff Bezos, y mira que Bezos no es de los peores. Hay tíos bastante más siniestros como Soros o el difunto Maxwell, ¿se llamaba? El australiano este. No me acuerdo. Murió Ted Turner hace poco, por cierto. Un gran magnate de los medios. Un día hablaremos de él porque fue un tipo que estuvo muy metido en la recuperación de clásicos del cine, para bien y para mal. Pues fue el que inventó o el que fomentó el coloreado de clásicos en blanco y negro cuando aún no había inteligencia artificial, y eso fue un espanto. Pues creo que hay hasta una versión de Casablanca en color, ¿no? O sea, en fin. Murdoch, no Maxwell. Rupert Murdoch fue uno de estos magnates así un poco chungos, que me suena que era bastante izquierdoso. En fin, Trump puso al descubierto que los medios de comunicación pues son propaganda política. A día de hoy siempre lo han sido, pero ha habido épocas de más ética periodística, sin duda. Seguramente desde la Segunda Guerra Mundial hasta finales del 20 había otros estándares más nobles. Podías abrir un periódico que no tenía la competencia de Internet y lo que leías ahí más o menos era fidedigno, más o menos. Hoy día pues te están contando el relato ideológico del propietario. Mira, hay un cambio climático que está acabando con el mundo. Ok. Hay una pandemia y resulta que han inventado la vacuna en 6 meses. Y además te la tienes que poner obligatoriamente. Si no, vas a contagiar a la gente. Luego, meses después, te cuentan que la vacuna no previene el contagio, pero ya te la han puesto. La vacuna milagrosa en 6 meses, cuando una vacuna de media tarda casi una década en desarrollarse. No, es que le pusieron mucho dinero. No tiene nada que ver. Si fuera por eso, ya habríamos curado todas las enfermedades. Metiéndole dinero, fácil, ¿no? No, es que las investigaciones se encuentran con cuellos de botella, hay que hacer un montón de experimentaciones para ver efectos en humanos. Y la vacuna del COVID fue la fase experimental aplicada como si fuera un medicamento terminado. ¿Cuánta gente ha muerto por eso? Quizá nunca se sepa. Y yo no soy nada conspiranoico. Pero que ha muerto gente por esa vacuna y que se ha quedado gente impedida, sin duda alguna. Muy probablemente más de los que habrían muerto si no hubiera habido vacuna alguna, ni encierros, ni nada. En fin. Pues Trump destapó eso. Digamos que fue alguien que intentó desmontar el sistema dentro del sistema. Pero llegó el momento de la reelección y perdió. Pues él dice que con fraude, que a día de hoy jamás podemos ya descartar nada, pero yo en su momento investigué eso bastante con mis modestos medios, pero lo investigué bien. O sea, no hice algo como Marcial Cucurella ni gente de estas. O sea, lo investigué bien, buscando fuentes primarias,
y qué había exactamente detrás de cada alegación de que las máquinas no funcionaban o de que no se permitía a los interventores examinar los votos o que metían maletas con votos falsos en los colegios electorales. No vi nada creíble, absolutamente nada. Y si lo hubiera visto, lo habría dicho, porque a mí me cae bien el Trump, pero yo creo que perdió por derecho, pero claro, después de una campaña bestial a raíz de George Floyd y del propio COVID. La gente estaba histérica, quería cualquier cambio. Relacionaban a Trump con el COVID, pues dijeron, pues Biden nos va a librar del COVID. Quizá en la cabeza de mucha gente eso fue así y creen que Biden curó la pandemia, no sé. Luego pues tuvo una presidencia muy mediocre ese señor, estaba ya muy gaga. Pero en fin, todas estas guerras recientes giran alrededor de Israel y es muy divertido este tema, visto por alguien neutral como soy yo. Neutral en el sentido de que no soy ni estadounidense, ni judío, ni me afecta nada de eso realmente. Pues vivo aquí en el tercer mundo, lejos de todo. Pero Israel, por algún motivo, no deja indiferente a nadie. Casi toda la gente famosa del mundo tiene una posición a favor o en contra. Normalmente en contra, sobre todo los del mundo del espectáculo. A no ser que sean judíos ya muy conscientes. Pues Sacha Baron Cohen, el cómico, no creo que sea antisionista, porque él es practicante, es judío practicante. Pero todos estos concienciados, entre comillas, del mundo del cine son anti-israelitas o si quieres antisionistas, que no suena tan mal. La Susan Sarandon y el marido, Tim Robbins, Bardem, Sean Penn, todos estos, parece que los palestinos o los gazatíes, no sé, les debieran la vida o algo cuando son gente que son musulmanes estrictos que probablemente desprecian profundamente a los occidentales o los ven como inferiores. Pero todos los bienpensantes occidentales están fascinados con Palestina, obviamente después de una campaña propagandística de décadas y décadas que los han pintado a estos como los parias del mundo, como si fueran una especie de santos. Pero los palestinos no tienen elecciones desde hace como 15 años, porque cada vez que lo intentan se matan entre ellos. Esta gente que es tan buena y tan beatífica, si se puede aplicar esto de beato a un musulmán, pero esta gente que supuestamente es tan buena y que solo quieren vivir en paz, cuando tienen elecciones, los de Hamas y los otros, ¿cómo se llama los otros? Tienen otra milicia ahí chunga. Se matan entre ellos. Entonces se ha quedado un gobierno provisional, per secula seculorum, con gente de Hamas ahí también metida, en fin. Pero es gracioso porque vamos a decir antisionismo, se está extendiendo de una forma brutal. O sea, hay muchos comentaristas muy famosos que creen que todos los problemas de Estados Unidos y del mundo vienen por defender a Israel. El Tucker Carlson que era el tipo que estaba de presentador en Fox, y luego lo echaron y se montó su plataforma independiente, odia a Israel con toda su alma, le cuesta disimularlo, pues cree que tienen dominada la política estadounidense por completo. Y hay muchísimos, el tal Nick Fuentes, que es un loco. Eso es prácticamente un nazi.
un montón de gente creen que Israel tiene dominado a Estados Unidos. Yo lo estuve investigando ese y dije, es cierto que tienen muchísima influencia, son un lobby muy poderoso. Y pensé, es que seguro que hay muchos senadores judíos o representantes, congresistas. En realidad no. Eran como el 5% o menos. Eran pocos. Pero sí, tienen grupos de influencia importantes. Los bancos, la banca suele ser judía. En el mundo del espectáculo están muy metidos, tanto en la música como en el cine, etcétera. En el teatro probablemente también, aunque el teatro tiene menos influencia cultural en este siglo. Televisión, etc. Entonces, es que es inextricable la identidad estadounidense de la judía, creo yo. Y eso hay que aceptarlo. ¿Quiere eso decir que tienes que ir a la guerra por Israel? Es un tema muy delicado. En principio diría que no, pero defenderlos tampoco es una postura errónea. Están ahí cerca de Europa, por cierto, muy cerca, pegados, rodeados de musulmanes que los quieren matar. Algunos se han resignado ya, pues los egipcios ya pasan de ellos. Y otros países de esos que se unieron para intentar borrar a Israel del mapa en los años 60, algunos ya pasan del tema. Dicen, bueno, que se queden ahí. Pero desde luego Irán, ¿no? Y de ahí ha venido toda esta guerra. Igualmente a mí me parece muy ridículo este antisionismo. Pues quizá habría que ser más neutral en todos esos aspectos. Ayudarlos, pero no hasta el punto de tener que poner muertos y un montón de millones e iniciar una guerra por ellos. Pero de ahí a lo que hay ahora, que es antisionismo y casi antisemitismo, yo creo que hay mucha diferencia. Me parece muy ridículo, como digo. Bueno, vamos a hablar de política española.